Y ahora sí, nos trasladamos rápidamente de regreso al Perú, porque hoy, señores, vamos a tener nuestro octavo presidente o presidenta en una década. Ayer hablamos un poco de lo que había sucedido, de cómo había sido este proceso de censura desde el Congreso, y les habíamos informado que las listas para presidir la mesa directiva del Congreso tenían hasta las 6 de la tarde para presentarse. Se presentaron 4 listas oficiales hasta que cerró, ¿no?, el marco dentro de lo que era posible. Fueron las siguientes: una presidida por el congresista segundo Héctor Acuña Peralta, el hermano de César Acuña, actual candidato a la presidencia; lista presidida por María del Carmen Alba Prieto; lista presidida por José María Balcázar Celada; y lista presidida por Edgar Cornelio Raimundo Mercado. Luego de eso, a lo largo del día, lo que sucedió es que las bancadas tenían que reunirse, incluso algunas de ellas subieron fotografías en un chifa, en reuniones privadas, en las que empezó el juego de control y maniobra política. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Qué ministerio me vas a ceder? ¿A qué persona vas a poner? Evidentemente, todos buscando jalar agua para su molino, para que voten por su lista. ¿Cuál es el procedimiento para que usted esté enterado? Porque claro, nos habían dicho, bueno, para hoy, 18 de febrero, ya vamos a tener nuevo presidente. La votación se va a hacer recién a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. El procedimiento, según explicó el propio Congreso, primero fue que la lista se presentara ante las listas en plural, ante la oficialía mayor, y lo que va a suceder en el periodo de votación es que se van a leer las listas completas, luego se va a pedir asistencia y se va a votar en ánfora por orden alfabético. Congresista por congresista va a tener que votar por cuál de estas presidencias de mesa directiva quiere que sea la sucesora de José Gerioré. Recordar para todos los que se están conectando que esto es, además, por extensión, otorgarle la banda presidencial. No solamente va a presidir la mesa directiva del Congreso, sino que se va a convertir de manera automática e inmediata en presidente o presidenta del Perú. Luego de esto se hace el conteo voto a voto y, como les decía, va a ganar la lista que tenga una cantidad de votos igual o superior a la mayoría simple de concurrentes del Congreso. Eso lo vamos a ver a las 6 de la tarde, pero lo que nos preocupa bastante en este momento son los nombres que han sido presentados como parte de estas listas. Porque si el señor Gerioré ya venía cuestionado, involucrado en una grave denuncia por violación sexual, que además ayer les hemos recordado en el programa, si no lo ha visto vaya a verlo, que se ha reabierto una parte de este con un documento que no había sido revelado. Si él asumió teniendo ya este precedente que había sido archivado, los nuevos posibles presidentes, las opciones que se barajan, son personas, y lo voy a decir con claridad, que han demostrado tener nula empatía, muy poca humanidad. Hablo especialmente de María del Carmen Alba, quien ha tenido una serie de episodios abiertamente racistas y clasistas, con expresiones en las que desprecia a las demás personas e incluso, y lo vamos a ver en breves instantes, jaloneando a personas dentro del Congreso, protagonizado incidentes, mejor dicho, no incidentes, no, hechos de violencia física. Y por el otro lado, José María Balcázar, un congresista que no tuvo ningún reparo en señalar que las niñas de 14 años tenían toda la madurez psicológica para sostener relaciones sexuales con personas adultas. Dio incluso el ejemplo de que estas fueran profesores, omitiendo el hecho de que hay una evidente diferencia de edad y diferencia jerárquica de poder que se configura en un abuso, no solo en lo que nosotros concibimos como tal, sino según lo determina el Código Penal. Que un congresista pretenda desconocer eso y que además lo hiciese en el 2023 en pleno debate en el que se buscaba limitar la posibilidad de que hayan matrimonios infantiles forzados, es sumamente grave. Y que esa persona
pueda ser la siguiente que presida el país, no importa si es por 1, 2, 3 meses, es bastante grave. No quiere decir que los otros sean las opciones más meritorias del mundo, pero sí quiero hacer hincapié en estas dos, de las que vamos a hablar en breves instantes. Quiero confirmar, por favor, si tenemos ya listo a nuestro invitado para esta tarde con quien vamos a poder hablar sobre la situación. ¿Tenemos invitado listo? Bien, tenemos a Óscar Díaz, politólogo, quien nos acompaña esta tarde. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, encantado. Muchas gracias por conectarse. Doctor, quería consultar un poco sobre lo que se viene esta tarde, ¿no? Las personas, el común denominador y todos nosotros estamos viviendo como un déjà vu de un hecho histórico que ya cada vez parece menos histórico, pero igual queremos saber qué va a pasar. Ahorita, en este momento, estamos sin presidente y me gustaría si usted puede explicarnos un poco qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas y cómo va a tener que, cómo sigue, ¿no? Según lo que establece la Constitución y el orden del Congreso, que se den los hechos. Manuela, lo más importante recordarle a tus seguidores es que lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, en las últimas décadas, es que el menú político es realmente el peor menú que se puede ofrecer. Entonces, los que sabemos de buena comida en el Perú, ¿no es cierto? Si tenemos un mal menú es difícil comer bien. Y ese es el problema en la política peruana. A veces le echan la culpa a la gente, oye, ¿por qué elegiste a Castillo? ¿Por qué elegiste a tal? Es que el menú es pésimo, no hay de dónde elegir. Y hoy estamos ante la misma situación. Tenemos 4 candidatos a presidir el Congreso, uno de los cuales presidiría el gobierno por estos meses hasta el 28 de julio, y ninguno de ellos llena las expectativas, de nadie en realidad. Y como dijo muy bien el general Quiabra, que la verdad ya enternece a veces en sus mensajes, el hombre siempre ha estado dispuesto a prestarse, digamos, a prestar su colaboración. Pero claro, lo que quieren, como dijo él ayer en un tuit, lo que quieren los congresistas es un títere. Dina era un títere, Gerí era Geri otro lo fue. títere, impresentable, y el que elijamos hoy, Manuela, será otro u otra títere. No esperemos otra cosa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser minimalistas, tenemos que, para ser realistas, porque a alguien tenemos que elegir el menos peor, como dicen en la sierra peruana. Es decir, no va a ser un estadista, no va a ser un hombre con visión ni una mujer con visión de país. Mira, si no hace las locuras del impresentable de Gerí, si no se reúne con empresarios a oscuras, a escondidas, si no hace cosas irregulares, si no quiere vender, por ejemplo, Petroperú en 2 meses, la primera empresa en Perú, o quiere anular contratos de país a país, de gobierno a gobierno, como lo ha hecho ahora con Francia, ya es decir mucho. Yo no espero, por lo tanto, Manuela, mucho, y creo que no deberíamos esperar mucho del próximo presidente designado, encargado, transitorio, pero sí deberíamos pedirle un mínimo de dignidad en el cargo. Claro, creo que parte del problema es que como ciudadanos percibimos que el periodo interino no es mucho, ¿no? O sea, ahorita podríamos decir, bueno, son 5 meses no es nada, pero mire entonces lo que hizo Gerí de octubre a febrero, solo un par de meses, cuestión de meses en el poder, hizo y deshizo, dio cargos a personas dentro de su ambiente amical, personas que no estaban preparadas para ostentar cargos importantes en el Estado. Se reunió con un proveedor millonario del Estado. Está siendo investigado en este momento por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias en solo 3 meses. Entonces, creo que sí es importante señalar que 5 meses es tiempo de sobra si llega al poder una persona que quiere instrumentalizar el cargo y hacer fechorías como ha hecho el expresidente interino José Gerí. Totalmente de acuerdo, Manuela, con tu lectura, totalmente de acuerdo. Mira, en 4 meses, en 5 meses, como ya hemos visto en el Perú, no puedes cambiar la historia del Perú, pero sí puedes dañar al Perú. O sea, sí puedes dañar al Perú. Y es lo que ha hecho Gerí, ¿no es cierto?
Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, tú sabes que el 60% de las exportaciones son de minerales, ¿no es cierto? Ese sector es clave. Puso ahí a un señor Bravo que es impresentable, digitado por Ilich López, esto es bueno decirlo. Ilich López es el que aparece en la foto de la comida de ayer a las 5 de la tarde con la posible y potencial, yo creo, presidenta del Congreso y presidenta interina del Perú, que sería Carmen Alba, y yo me he atrevido a hacer en un tweet y colocar que, bueno, si ella es, No. por lo menos que se aparte de ese señor. Ese señor ha estado manipulando los cargos y ha estado ofreciendo dinero. No sé si viste la nota de Hildebrand y sus 13 de la Sí, semana pasada y el audio donde un exdirector de formalización acusa directamente al congresista Ilich López de pedirle $30.000 para mantenerse en el cargo. Y como no le dio el dinero, lo sacó del cargo. Es decir, esa gente no vamos a aceptarla, no podemos aceptarla y tenemos que estar muy atentos. Pero lo que cierro diciendo, lo que tú has dicho coincido plenamente. Realmente pero tenemos que estar muy vigilantes y la prensa libre que tú, donde estás tú, obviamente, tiene que estar lista a denunciar cualquier irregularidad. Ilich López además ha sido un congresista que tenía mucha cercanía con Geriore, que lo ha sostenido en el poder hasta el último minuto. Ayer, de hecho, fue uno de los congresistas que votó en contra de la censura y evidentemente, como el ejemplo que usted ha dado, tiene un largo historial de tener intereses en una serie de activos del Estado. Entonces, sí es peligrosa esta cercanía que, como yo decía al inicio del programa, es lo que quisiera que se entienda un poco ahora, qué se está negociando, como para si usted nos puede explicar un poco qué es lo que en este momento van a evaluar las bancadas para elegir a una persona que presida la mesa directiva. Probablemente entonces ministerios, intereses personales, lobbies empresariales, ¿qué es lo que va a determinar o ponderar a quién eligen? Definitivamente estamos ante una repartija de poder que se repite en los últimos años, lamentablemente. En estos últimos, desde el 2000, si vemos la política peruana, cada parlamento ha sido peor que el anterior. Yo siempre le decía a mis amigos, oye, el próximo me dicen va a ser mejor, le digo, mira, te doy la mala noticia que solo puede ser peor. Y solo ha Sí. sido peor. Te recuerdo que hemos pasado de los come pollo a los robacable, a los lavapiés y A la ahora corta tenemos uñas. violadores. Ahora tenemos Uy, violadores, uno en la cárcel, te recuerdo, de este sí, sí, Congreso, sí. ¿cierto? Que Freddy. violó a una trabajadora en el Congreso. Es decir, el nivel lumpenesco que ha alcanzado la política peruana y en particular hecha carne en el Congreso es de terror. Y lo único que queda es la prensa independiente para denunciar todos los abusos que se cometan. En estos meses que quedan, quien asuma la presidencia encargada debe hacer, vamos, hay un manual, Manuel, hay un manual ya, no escrito, pero virtual. ¿Cómo se comportó el señor Valentín Paniagua cuando fue transitorio? ¿Cómo se comportó el señor Sagasti cuando fue transitorio? Les pregunto, ¿sacaron alguna ley revolucionaria? ¿Cambiaron las 8 horas? ¿No? ¿Cambiaron las reglas laborales, los contratos? ¿Cambiaron el código penal? ¿Vendieron alguna empresa estatal? ¿Cerraron algún contrato de gobierno? No, porque sabían perfectamente que lo que le toca a un presidente transitorio, no electo, sino designado y encargado, es administrar las cuentas nacionales de manera prudente. Nada más. No se pueden echar a Correcto. anunciar como quería Geri, pues grandes obras, ¿no es cierto? O entregar el país a Estados Unidos y dejarlo pues que el embajador de Estados Unidos dicte la política exterior del Perú. Es increíble. Pero Es grave. ese es el tema. Yo creo que lo que tenemos que estar es muy vigilantes para que el presidente o presidenta, que yo creo que va a ser presidenta, encargada, realmente haga lo mínimo que tiene que hacer, que no se crea presidente electo o electa, que no crea que va a empezar el cambio del Perú para los próximos 5 años, sino que entienda que se le está dando un encargo de emergencia por un tiempo muy corto y que lo único que debe hacer es garantizar unas elecciones transparentes, porque mucho me temo
que esas elecciones van a ser altamente conflictivas porque habiendo tantos candidatos se presta a muchas cuchipandas, va a haber casos de corrupción, creo yo, ojalá me equivoque, en el Jurado Nacional de Elecciones, porque las diferencias, Manuel, entre uno y otro van a ser mínimas, 1.000, 2.000 Sí. votos, o sea, y ahí va a haber corrupción, mucho me temo. Oscar, bueno, lamentable panorama, pero sí, coincido contigo en todo lo señalado, pero sí quería hacerte esta última pregunta. Tú entonces, según tu lectura, ¿creerías que a las 7 de la noche, 7, 8 de la noche, se va a anunciar a María del Carmen Alba como nuestra nueva presidenta interina? ¿Eso es lo que tú consideras de la lectura actual de los intereses en el Congreso? Sí, sí, es lo que yo creo, puedo equivocarme, siempre digo, pero vamos, dentro de la parrilla que nos ha ofrecido el Congreso de estos 4 personas, las dos de izquierda en realidad son muy, muy cuestionadas, tienen antecedentes terribles, las cosas que tú misma has comentado. El otro señor Acuña, pues no manda ni en su casa. Entonces, por lo menos tienes a la señora Alba, que ha sido presidenta del Congreso. Sí, es intensa, sí, es brusca, sí. Sí, es racista, es clasista, pero Manuela, si hemos tenido un Congreso racista y clasista como ningún otro, es este. Te recuerdo que cuando llegó Castillo dijeron a la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Bueno, estos que dijeron que ni un pétalo, Mm. bueno, han cambiado 50 artículos de la Constitución para Han dar hecho y deshecho. leyes pro crimen a favor de los delincuentes y a favor de ellos. Es decir, no podemos esperar mucho de ellos. Por lo tanto, yo creo que sí, que Mari Carmen puede ser. Y Mari Carmen, mira, si tiene esquina, si alguien se deja aconsejar, puede hacerlo decentemente, no esperemos más, pero sí lo puede Yo no hacer creo. decentemente si es que se deja aconsejar y no pues por los Illich López, ¿no? Bien, Oscar, muchísimas gracias. Veremos entonces con qué presidente amanecemos el día de mañana y hasta cuándo dura. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Ha sido Oscar Díaz, Encantado. politólogo, a quien agradecemos su tiempo. Bueno, gravísimo. Para mí, a mi punto de vista, bueno, la lectura que hace Oscar es según lo que se empieza a mover en el Congreso. Evidentemente, dentro de las 4 opciones presentadas, pónganmelas por favor, mi querido switcher, en pantalla. Hay algunas que tienen menos chance de generar alianzas políticas con otras bancadas. Lamentablemente, la opción que más está sonando, que es precisamente la de María del Carmen Alba, es la de una mujer que ha demostrado tener anhelo por las épocas del virreinato en las que se había establecido que a la llamada servidumbre, cuando se creó este sistema de castas, se le podría maltratar, minimizar, humillar, y son actitudes que ella parece no haber desterrado al día de hoy. Hemos hecho un pequeño recuento del archivo dentro de los principales, no vamos a decir exabruptos porque no lo son hechos racistas y clasistas, expresiones racistas y clasistas, teniendo en cuenta que el racismo en el Perú está tipificado como un delito, que ha tenido la que podría ser la futura presidenta en cuestión de horas en el país. A ver, vamos a ver alguno de los videos, si es que alguno tiene audio para poder escucharlo y lo comentamos. A nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clase. A nivel nacional, Lima y regiones unidos. Bueno, así es como ve María del Carmen Alba a la ciudadanía. Hace la clara distinción entre quienes ella determina o distingue como blancos y a quienes es capaz de referirse como indios, solamente seguido de la expresión pobres y ricos en la misma línea, en el mismo orden de ideas de cómo ella ve al país. Increíblemente, luego señala que no es divisionista. Claro, en su mente lo que dijo tenía mucho sentido porque así es como ella percibe a la sociedad, quienes son blancos y quienes para ella siguen siendo probablemente ciudadanos de segunda clase, a quienes es capaz de llamar indios.
no es capaz de señalarlos como población andina, indígena, no. Es claro su tufillo despectivo al decirles blancos e indios. Esa fue una primera situación de la que María del Carmen Alba, por supuesto, cuestionadísima en el espectro público, salió a decir que no había ningún tipo de racismo, que no había ningún tipo de clasismo. Juzgue usted, señor, señora. ¿Tenemos otro? El tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia y por qué temas. Entiendo que es por las matanzas, ¿no? Yo creo que no amerita una vacancia por ese tema. El tema de la vacancia, hay que ver quién está presentando la vacancia. Uno de los hechos más graves y preocupantes que acompañan a la posible candidatura de María del Carmen Alba, y es el desprecio que ha tenido hacia las víctimas de las protestas. Cuando ella tuvo esta expresión, observe usted su lenguaje corporal, cuando ella dice matanzas. ¿No fueron matanzas? Señora Alba, se asesinaron a 50 personas por ejercer su derecho legítimo y constitucional de salir a protestar. No fueron matanzas, entre comillas, fueron matanzas, fueron asesinatos perpetrados por fuerzas policiales y militares con el aval del Estado. Y por ese delito, Dina Boluarte debería ya en este momento estar fingiendo condena, ¿sí? Pero no ha sucedido. Fue investigada y luego está archivado y el caso está supremamente estancado. Pero no se trata de matanzas, entre comillas, como ella señala. A esto se le suma otra declaración que dio en un medio de comunicación en la que se atrevió a decir que la muerte de 22 personas, en ese momento habían solo, digo, que ya es mucho, pero en ese momento eran 22 los asesinados, y ella dice, me parece que 22 personas asesinadas es un chantaje. ¿Un chantaje? La vida de 22 ciudadanos es un chantaje político. La vida de esas personas no importa, no tiene peso suficiente como para hacer caer a una persona que legitimó esos asesinatos. Y luego de eso se duplicaron, señora Alba. Luego de eso se duplicaron y fueron 50 las personas que fueron asesinadas. No murieron, no fueron matanzas, entre comillas, fueron asesinadas. Y esto ya lo ha determinado una serie de pericias que se han hecho, de informes balísticos, de cómo, desde dónde y con qué intención fueron disparadas las balas que les quitaron la vida. A personas, le recuerdo, señora Alba, que ni siquiera participaban en la protesta, a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida y cuyas familias hasta el día de hoy siguen buscando justicia. A esas familias les van a decir que esta persona va a tener la banda presidencial. A esas familias que hasta el día de hoy tienen que venir a marchar a Lima porque en regiones no se les escucha, les van a poner a esta mujer de presidenta. Es un insulto, una cachetada a los deudos y sus procesos de búsqueda de justicia. Tenemos también los episodios de violencia física, porque evidentemente, como la señora María del Carmen Alba sostiene en su ideario que existe un privilegio que la posiciona por encima de otras personas, ella cree que cuando alguien no le hace caso lo puede jalonear, le puede zamaquear, comportamientos que no es necesario que diga en quién, en qué tipo de personas hemos visto. Recordemos aquí cuando tuvo un hecho violento con Isabel Cortés, miren cómo la agarra del brazo y la jalonea como si ella no tuviera autonomía y fuera cualquier cosa para mandonearla, para querer modificar su intención al voto en ese momento en el Congreso, algo que la congresista Cortés después denunció como un acto de violencia. Y por supuesto quedó en nada, pero miren la forma en la que ella entonces se dirige a la congresista Cortés y la jalonea como si fuese ella un objeto, como si fuese cualquier cosa, como si ella tuviese el derecho de invadir su espacio físico de esta manera, y no fue la única. Hubo también otro episodio en el que lo hizo con otra congresista en pleno debate por la bicameralidad, en la que para tratar de convencerla de algo, de que vote a favor de la bicameralidad, como ella quería que se aprobara, evidentemente, también hace exactamente lo mismo, la agarra, la toca, piensa que las personas pueden ser traspasadas de esta manera, que no tienen derechos, que no tienen autonomía,
que por supuesto, según lo que ella misma ha demostrado, están por debajo de su estándar. Una persona así, para mí, no puede presidir el país un día, 2 días, 3 días, no importa, mucho menos 5 meses. No es una persona que pueda garantizar un proceso de transición seguro, lo único que falta, hacia un proceso democrático en las próximas elecciones, porque sería una ofensa a las víctimas y a sus familias a quienes ha despreciado. Tenemos que hablar también en el poco tiempo que nos queda de otro de los candidatos que, si bien no tiene tantas chances como tiene María del Carmen Alba, es su sola presencia también una afrenta a las niñas de este país, a quienes una y otra vez les dicen que sus vidas no importan y que desde el gobierno no hay ni siquiera una postura clara para protegerlas. Vamos a recordar las expresiones que tuvo José María Balcázar cuando se estaba debatiendo en el Congreso lo siguiente. En el Perú, hasta hace no muchos años, 2023, resulta que era posible casarse con menores de edad. Incluso el rango decía a partir de los 16 años, pero desde los 14 años si tenía autorización legal parental. Una persona adulta podía casarse con una niña de 14 años. ¿Y qué era lo que terminaba sucediendo? Pues que en la mayoría de casos se trataba de abusos sexuales que eran tapados con un supuesto matrimonio arreglado. Eso se estaba intentando corregir desde el Congreso cuando este congresista fue uno de los 3 que se abstuvo en la votación y que tuvo estas lamentables expresiones. Vamos a escucharlas. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos que prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. Queremos impedir eso. Pero ¿cómo? Si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí, de que algunos casos los padres lo venden a las chicas en la selva, etcétera. Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están... Gravísimo, desinformando y mintiendo. Cuando un estudio psicológico ha dicho que las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo de la mujer, por el contrario, lo único que dicen años de evidencia científica y psicológica es que lo que traen consigo es trauma, dolor y evidentemente obstáculos en el desarrollo cognitivo, emocional y psicológico de las niñas y adolescentes que son víctimas. Es increíble, entonces, que el congresista haya mentido de esta manera en pleno debate congresal y que además se atreva a decir que siempre y cuando no haya violencia, una relación sexual con una niña de 14 años está bien. Bueno, entonces es un ignorante, y no lo digo como un insulto, sino como un hecho, porque ignora que según el Código Penal, cualquier tipo de relación con una niña de 14 años configura abuso sexual. No hay consentimiento posible en ese escenario. El consentimiento, entre comillas, sería viciado porque una niña de 14 años no está en capacidad cognitiva ni emocional para decidir eso y mucho menos para consentir. No puede hablarse de que no hay violencia porque el hecho es per se explícitamente violento y configura un abuso. Me indigna a pesar de que sucedió hace años, porque el solo hecho de que se esté barajando la posibilidad de que este ser humano, este congresista, sea presidente, nuevamente, reitero, es una afrenta a las niñas del Perú. Es decirnos a las mujeres que no valemos nada y que una persona que tiene este tipo de pensamientos de la prehistoria podría ser nuestro presidente. Tenemos una segunda declaración que dio en el marco de su defensa a las relaciones matrimoniales infantiles. Vamos a escucharlo. Que menores de edad, menores de 18 años, se casen. ¿Usted va a apoyar esta norma? No, yo no soy autor de ese proyecto.
no entiendo cuál sería la razón para que hayan presentado ese proyecto, ¿eh? No lo he visto. Es que ahora las niñas mayores de 14 años se pueden casar, pero este proyecto de ley impide que menores de 18 años lo hagan. Hoy se va a debatir. No, yo creo que lo que está bien es eso, o sea, que anteriormente la ley está bien, 14 para arriba se pueden casar, no había ningún problema. Pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Por otro lado, también está en agenda el informe que impide, Vicente. o mejor dicho, el proyecto de ley que impide... Bueno, ahí está. Él lo dijo. De 14 para arriba no hay ningún problema. Él estaba en contra de que la edad mínima para acceder al matrimonio de manera legal fuese 18 años, la mayoría de edad. Para este congresista, si una niña de 14 años estaba siendo forzada a casarse, no había ningún problema. Ese es el tipo de políticos que seguimos teniendo en la clase política y que podría en pocas horas ser proclamado presidente. Me quedan muy pocos minutos, pero no quería dejar de mencionar este tema que me parece grave. Hace algunos días reprodujimos aquí unas lamentables declaraciones de la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien había señalado de la manera más, para mí, cruel del mundo y absolutamente deshumanizada, desnaturalizada, cruel con sus propias hijas, que si éstas fuesen o resultasen, mejor dicho, embarazadas producto de una violación, ella no les permitiría abortar. Y dijo que esto era algo que ya había conversado con ellas. Bueno, resulta que ayer una de sus hijas, que es mayor de edad, lanzó este comunicado público en el que no solo deslindaba de estas afirmaciones que hizo su madre como candidata política, señalando, a ver, si me lo pueden poner un poquito más grande, querido Switcher, para leer. Básicamente ella cuenta el por qué se ve en la necesidad de escribir este comunicado, Chiara Villanueva, y dice lo siguiente: normalmente no me pronunciaría sobre un tema tan controversial como este, porque sé que divide opiniones y crea bandos, pero al mencionarme explícitamente mis hijas en la entrevista, se me incluye en una postura que no me representa y considero necesario aclararlo. Tengo 18 años, soy mayor de edad, tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. Y acá está lo importante. En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de 8 años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos familia no significa que pensemos igual. Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coinciden. En el siguiente, aclara un poco de dónde viene esta postura. Ella señala que no tiene intenciones de postular a la política. Eso no lo sabemos, no podemos garantizar que sea cierto. Pero sí me parece importante que ella dice ahí que está más relacionada con el área médica, que sus intereses están en el área médica. Bueno, evidentemente, entonces, de ahí viene esto. Del hecho de que probablemente Chiara, la hija de esta candidata, haya sido una persona que sí haya tenido acceso a la educación sexual integral en su colegio o en otro tipo de espacios que no son los mismos a los que tienen acceso la mayoría de las niñas y adolescentes en el Perú en las escuelas públicas, en las que esto no les está permitido, en las que no tienen acceso alguno a tener ese tipo de información porque son privadas de esta por grupos como los presididos por su mamá, que limitan el acceso a la ESI, Educación Sexual Integral. Y segundo, que si ella menciona aquí que tiene cierta cercanía con el área médica, entonces quiere decir que de manera correcta e informada sabe que cuando hablamos de aborto terapéutico no hablamos de un asunto relacionado ni con la moralidad, ni con la ética, ni mucho menos con la religión, sino con la salud pública, con las estadísticas que determinan que llevar a término un embarazo en una niña o en un adolescente, o en el ejemplo que da la misma Chiara, una pequeña de tan solo 8 años, es absolutamente inviable, es tortura, es alto riesgo obstétrico, puede implicar para la gestante riesgo de muerte, puede morir durante el parto, puede morir durante la gestación, y es algo que ha determinado la medicina. Probablemente el hecho de que ella haya tenido esta cercanía a esta información y a esta educación sexual integral que puede tener desde sus privilegios hace que tenga una opinión informada.
y que sea capaz de decir esto en público, creo yo además, y lo entiendo de manera humana, porque francamente sí, me hubiese dolido mucho como hija escuchar la manera en la que la candidata Fujimori se refirió a una situación tan dramática y horrorosa que podría pasarle a sus hijas y sobre la que tomaría una decisión tan cruel. Y también porque ella dijo que era algo conversado con sus hijas y acá su hija la está desmintiendo. Y ella dice, un momento, yo no tengo esa posición. A mí no me incluyas en tu postura diciendo, sí, mis hijas y yo ya hemos conversado esto. No, yo tengo una posición clara sobre el aborto terapéutico y si yo resultara embarazada, abortaría. Y si yo supiera que una niña de 8 años está embarazada, abortaría. Y ha tenido la valentía de salir a decirlo. No tenemos muy en claro cuáles han sido las implicancias, pero de salir a decirlo porque además tiene el privilegio de poder expresarlo. El problema es que esta acción, que puede ser bien intencionada, lamentablemente no refleja la realidad de lo que tienen que afrontar las niñas y adolescentes en el resto del país, que sí estarían en riesgo con posturas no solo como la de Keiko Fujimori, sino la de otros grupos conservadores que priman la religión y la ética por sobre la salud y la ciencia, poniendo en riesgo la vida de millones de niñas. Bueno, con eso lamentablemente tenemos que ir cerrando. Cuéntame, Cris, si podemos leer un par de comentarios rápidamente, te lo pido. Solo un par para cerrar. Roger dice, en abril debemos votar informados. ¿Cómo estás, Roger? Ledoc 1986, siempre informado con la señorita Manuela Camacho. ¡Ay, qué lindo, Ledoc! Bienvenido sea siempre. Marisol, todo lo que pasa en Perú es falta de principios, valores y honestidad, y todo eso engloba educación desde el hogar. Bien, ahí me cortaron los comentarios porque ya nos fuimos volando en el tiempo. Despedirnos no sin antes decirles que por favor denle like siempre que estén aquí conectados o si lo ven luego en el diferido, compartan y comenten que eso nos ayuda a seguir creciendo. Mañana nos reencontramos, ay no, con la novedad de quién será nuestro nuevo presidente o presidenta de manera interina hasta el 28 de julio. Resistiremos y hasta entonces con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.